sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. Díselo: a ti sea la alabanza, a ti sea la honra por todos los siglos de los siglos. No hay nadie como tú, precioso Rey. No hay nadie como tú, Santo. Recibe la alabanza de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no lees conmigo estos primeros versos de Primera de Timoteo capítulo 1? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Desde este púlpito, Señor, predicamos y meditamos en tu palabra. Por eso oro, querido Espíritu Santo, para que hoy hables de una manera personal a cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que nos ven por las redes sociales. Te ruego que tú seas tocando nuestras vidas, transformando nuestros corazones, llevándonos más allá, continuando la obra que tú has comenzado en nosotros. Te ruego que tu palabra hoy sane nuestros corazones, nuestras vidas. Libre, Señor, a todo cautivo, a toda persona que está siendo oprimida en el nombre de Jesús. Trae libertad, sanidad y restauración con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más puedes darle un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Padre, a nuestro Rey. Puedes tomar asiento, querido hermano. Aleluya, aleluya. Sabes, el título de este sermón titula La primera carta a Timoteo. Es muy raro que yo de repente ponga un título como este, pero así es como he sentido en mi corazón llamarlo a este sermón. La primera carta a Timoteo. Di conmigo: la primera carta a Timoteo. Pero tengo un subtítulo, porque hoy quiero centrarme en la salvación. Así que como subtítulo, si tienes por costumbre apuntar, apúntalo. Hablemos de la salvación. Di conmigo: la primera carta a Timoteo. Hablemos de la salvación. ¿Sabes que el apóstol Pablo escribió esta carta a este joven Timoteo? El apóstol Pablo, y quiero darte algo global para que podamos centrarnos luego en el tema que hoy quiero hablarte, y que tiene mucho que ver con nosotros, contigo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios hay aquí? Pues esa palabra que hoy tengo es para tu corazón y para tu vida. ¿Sabes? El apóstol Pablo le escribe a este joven Timoteo. Pero esta carta no es solamente expreso para este joven y ya se terminó allí. No, esta carta es para nosotros, para verdaderos hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? El apóstol Pablo escribe esta carta después de su primera prisión allá en Roma. No es libre. Él empieza a trabajar o a continuar trabajando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero como toda persona, Pablo, aunque era lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo, era un hombre limitado, que necesitaba contar con más personas, necesitaba unirse a más personas, necesitaba atraer a más personas para que la obra de Dios se siga expandiendo. La obra de Dios no se centra en una persona. ¿Alguien dice amén? La obra de Dios sí se mueve por una persona, pero se extiende hacia muchas otras personas. La obra aquí en la iglesia no solamente la hace el pastor, lo hace un grupo enorme de personas que trabajan detrás de todo esto que se hace. Y así se va extendiendo la obra de los cielos. En este sentido, Pablo le escribe a este joven Timoteo y le dice: joven Timoteo, o Timoteo, hijo, de más cosas, le dice: mira, yo te he rogado que hagas estas cosas, que tú vayas a atender estas deficiencias que hay en la iglesia, que levantes líderes, entre otras cosas le dice que predique la sana doctrina, que tenga cuidado con la enseñanza. Este libro tiene muchos temas, esta carta, tiene simplemente 6 capítulos. 113, si quieres apuntarlo ahí, versos tiene esta carta. Y entre
cosas que habla sobre la doctrina, sobre los líderes, cómo debe levantarse a los líderes, sobre la advertencia hacia la falsa enseñanza, el amor al dinero. Entre esas cosas también habla de la salvación. Y de ese es el tema que yo quiero hablarte. ¿Alguien dice amén? De la salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? Aleluya. ¿Sabes? Cuando yo pienso en esa salvación, miro a Jesucristo, porque esa es la salvación. Mirar a Jesús, mirar a esa cruz, a Jesucristo crucificado, pero no en esa cruz, sino a Jesucristo resucitado. Fue crucificado, sí, enterrado, sepultado, pero al tercer día resucitó. Y por eso tenemos esperanza, como dice aquí en este primer verso, en este primer saludo, cuando el apóstol dice, el Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Tenemos esperanza en Jesús, de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración, cosas que el mundo entero y otras religiones no lo tienen. Muchas religiones no tienen cierta esperanza, tienen que vivir así. Yo estoy dispuesto a vivir como el Señor quiere que viva, pero siempre con la esperanza. Sufrimos en este cuerpo. ¿Alguien dice amén? Sufrimos en este cuerpo. No tenemos un cuerpo glorificado, aunque nos creamos glorificados, pero estamos todavía en un cuerpo corruptible. Eso es lo que el apóstol también escribe en otras cartas. Pero allí tenemos esperanza de que un día seremos glorificados como lo fue Jesucristo. Sufrimos dolores, sufrimos enfermedades, persecuciones, pero tenemos esperanza. Puede ser que un día nos derrote el enemigo en una batalla, pero sé que el Señor nos va a levantar de ese lugar. Alguien dice amén. Puede que nos echen del trabajo, pero mañana Dios tiene otro trabajo preparado para nosotros. Puede que perdamos una casa, pero Dios tiene preparada una mansión allá en el cielo. Tenemos esperanza en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él es nuestra esperanza. En cuanto a la salvación, nosotros somos salvos, tenemos esa esperanza, pero todavía hay cosas que necesitamos atender. Y quiero resumirte o quiero tomar algunos puntos acerca de este tema en esta primera carta a Timoteo. Número 1, la carta era para Timoteo, verdadero hijo en la fe. Subraya esta palabra, verdadero hijo en la fe. No era una carta a un incrédulo. No era una carta a las personas inconversos. No era carta para los mundanos. Esta carta era para un verdadero hijo de Dios. Dice el segundo verso, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora, es importante que notemos que aunque esta carta fue dirigida a este joven verdadero hijo, no era solo para él. No podríamos decir nosotros, esto a nosotros no nos corresponde. Esta carta era para este joven y a este joven tendrá que dar cuentas o respuesta a esta carta. ¿Cómo sucede con algunas cosas? Encuentras algo que no es tuyo, por mucho que te guste, tú dices, esto no es mío, y lo devuelves al que sea. Si encuentras una carta de amor, donde en esa carta prometen amor eterno y que hasta su vida es capaz de dar, esa carta que no es dirigida a ti, tú dices, por muy bonita que esté, esto no es para mí, ¿verdad? Pero cuando esa carta es dirigida a ti, las cosas cambian. Esta carta, aunque fue dirigida a este joven, esta carta es para verdaderos hijos de Dios. Esta carta que dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe, es para todos los verdaderos hijos para todos los Timoteos. Y esto me llama la atención. ¿Sabes qué significa Timoteo? Lo tengo que buscar. Timoteo significa el que honra a Dios o el honrado por Dios. ¿Hay alguno que honre a Dios aquí? Timoteo. ¿Hay alguno que es honrado por Dios? Timoteo. Dile al que está al lado, ¿honras a Dios? Respóndele, Timoteo. Ahora, qué hermoso es que tu nombre justamente sea Timoteo. José Timoteo, o Juan Timoteo,
o Fernando Timoteo. Pero sea el que sea nuestro nombre, yo soy un honrado por Dios y honro a mi Dios. Así que esta carta es para ti y es para mí. Por favor, dile al que está al lado, esta carta es para ti si eres verdadero hijo de Dios. Esto es para verdaderos cristianos. La carta tiene una connotación a un verdadero discípulo, a un verdadero cristiano, no a uno que quiere ser cristiano. El apóstol Pablo algunas veces escribe a personas para llamarles hacia Jesús. Pero en esta oportunidad está hablando directamente a un verdadero hijo de Dios. A uno que ya, no a uno que va a ser. No a Timoteo cuando era incircunciso, cuando de repente no conocía a Jesús. No. Ahora le escribe a uno que ya era cristiano, ya era verdadero hijo. En sus principios, cuando lo conoció, no sé cómo fue su encuentro, no fue de qué manera hablaron. No se sabe de cómo es que el apóstol le empieza a discipular, a hablar, a compartir acerca de Jesús, como lo hicieron contigo en el momento que viniste a Jesús. No sé si de repente sus padres, porque este era de madre judía, no sé si su madre desde que nació le empezó a hablar de las escrituras, pero los judíos no aceptaban ni conocían a Jesús. Estudiaban la Biblia y en la Biblia se hablaba de Jesús, pero ellos no conocían a Jesús, no aceptaban a Jesús. Fue Pablo el que recibió a Jesucristo, pero con una revelación divina. Cuando estaba persiguiendo a la iglesia, es cuando Jesús se le revela, le tumba del caballo y le dice: Pablo, oh Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde entonces él tiene el conocimiento de que Jesús es Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde ese momento él se levanta para predicar a ese Jesús. Entonces no sabemos el encuentro que tuvo en el momento que llama: hey Timoteo, yo sé que tú eres un temeroso de Dios, crees en la ley, tu madre, tu abuela te instruyó, pero quiero decirte algo: hay un Jesús que es el verdadero Dios, a quien lo han crucificado, ha muerto, pero él está vivo. Y él tuvo que aceptar eso, y desde entonces él es hijo de Dios. Empezó a crecer como muchos de ustedes empezaron a crecer en el camino del Señor. Pero en este momento ya este joven Timoteo era un líder. Ya este hombre era un maduro, aunque tenía edad poca porque era un joven, ya era un maduro en la fe. Ya era un hombre que estaba firme en el camino de la salvación. Por eso le dice esas palabras: verdadero hijo en la fe. Esas palabras corresponden a cualquiera que ha aceptado a Jesucristo y que está en el camino del crecimiento. Yo espero en el Señor que tú sepas algo más de lo que sabías el año pasado o a principios de este año. Que tengas una palabra más de nuestro Señor. Alguien dice amén. Alguien puede decir: yo tengo una palabra más de mi Señor este año. O muchas palabras, no sé. Pero que por lo menos hayamos crecido algo, como este joven lo fue, y como este joven empezó a crecer. Esta carta es dirigida a un verdadero hijo de Dios. Punto número 2. Ahora sí, hablemos de la salvación, que es por fe. Mira lo que dice el verso 3 en adelante. Como te rogué que te mandases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presenten atención a fábulas, ni genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora ve conmigo al verso 15 cuando dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La salvación es por la fe en Jesús.
Fe en ese Jesús que vino a este mundo para salvar a los pecadores o a todos los pecadores. Y yo pregunto, porque ahí sale la pregunta rápidamente: ¿hay alguno que pueda decir yo he sido un pecador? Y la Biblia dice claramente a esta respuesta: no hay justo ni aun uno. Todos se apartaron. O sea, Jesús viene al mundo por todo el mundo, porque todos han pecado. Jesús vino por los pecadores, y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero si hay un justo en este mundo, por ese Jesús no vino. Mejor dicho, si hubiera un justo en el mundo, uno que diga yo no soy pecador, pero que realmente diga, porque hay muchos pecadores que dicen yo no hago daño a nadie, yo no soy un pecador, yo soy un buena gente, soy un re buena gente. Por ese, si diría la verdad, por ese Jesús no vino. Pero cualquiera que diga yo soy un pecador, por ese sí vino Jesús. Y vuelvo a leer lo que dice el verso: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No para salvar a algunos pecadores, sino para salvar a los pecadores. No para salvar a los justos, sino a los pecadores. Por medio simplemente de la fe, como dice Efesios, que el mismo apóstol escribe a esta misma iglesia. Pablo escribe a Timoteo cuando está ordenando la iglesia en Éfeso. Por eso dice, aquí en los principios dice: cuando te rogué que te quedases en Éfeso. Yo te rogué que te quedases en Éfeso. En Éfeso vamos a hablar, en Éfeso vamos a hacer cosas. En Éfeso vamos a hablar de la doctrina, de la sana enseñanza, de la salvación. Vamos a levantar líderes en Éfeso. Y a Éfeso le escribe en el capítulo 2, versículo 8, y le dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. La salvación es por fe. Dile al que está al lado: la salvación es por fe. Sin embargo, esa fe debe tener obras, y no pueden ser simplemente palabras, como muchos hombres le prometen a su mujer todo y no le dan nada. Esta fe debe tener obras, porque una fe sin obras es muerta. Es como un cuerpo sin espíritu. Asimismo es una fe. Aunque nosotros con la boca declaramos a Jesús nuestro Señor y con el corazón creemos, con nuestras obras demostramos lo que en nuestro corazón y en nuestros labios hay. Pero la fe sin obras es muerta. Cuando el apóstol dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, él está hablando de esa fe que tiene, no de esa fe que no tiene obras, de una fe que tiene obras. Pero la salvación, queridos hermanos, es simplemente por creer en Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. El camino de la fe en Jesús es seguro, pero nuestra fe ¿lo es? Tengo esta pregunta que está en mi corazón. Yo no dudo de que Jesucristo y la fe en Él, el camino en Él, la salvación en Él, la confianza en Él, la esperanza en Él, sea seguro o no. Yo no tengo duda de eso. Yo estoy seguro que Jesús es la roca firme, y solamente Él puede hacer las cosas. No hay otra cosa más. No es, el camino de Dios no es endeble. El camino de Dios no tiene dudas de si se puede caer o no. La salvación en Jesús, no hay duda de que se pueda caer. Pero mi fe es segura o no. O sea, tengo la capacidad de soportar la persecución. Queridos hermanos, sería bueno preguntarnos: ¿tengo la capacidad de soportar el sufrimiento? Porque en este siglo hay muchísimos cristianos que a una mínima de dolor están blasfemando el nombre del Señor.
Porque el hijo es como según es criado. Los hijos somos según como somos criados. Tenemos una actitud nosotros de decisión según como la sociedad nos ha empujado a hacer. Hace muchos años atrás, la palabra de un hombre valía más que su firma. Y quien decía hacer algo tenía que cumplir. Si no, era un sinvergüenza que no merecía vivir. Antiguamente, hoy en día, la palabra de los hombres, no de todos, de los que están aquí no. Amén, hombres. Pero de cuántos hombres en el mundo ya no vale su palabra. Porque las cosas han cambiado. Por esa razón vuelvo a preguntar. Sé que el camino del Señor es seguro, pero mi fe es segura. O sea, yo creo en el Señor con todo mi corazón y tengo obras, pero me mantengo en esa fe. Me mantengo en esas obras. Estoy demostrando con mis obras que mi fe es segura, sí o no. Estoy dispuesto a soportar una enfermedad, un dolor, que con esperanza viva así, como lo fue muchos hombres actualmente, en este tiempo, en este siglo. Uno de ellos fue un cantante muy reconocido que nosotros cantamos sus canciones, Julio Melgar, que muchas veces lo escuché en algunos vídeos, que hablaba con dolor, porque cualquier persona que padece lo que él padeció, realmente le duele, le quema el cuerpo. ¿Estaríamos dispuestos a soportar ese dolor al seguir diciendo, yo sigo creyendo en el Señor? Sé que Él va a sanar mis enfermedades, va a curar mis heridas. Yo sigo creyendo en Él. O a la primera voy a blasfemar el nombre del Señor. Oh Señor, yo he creído en ti. Yo sabía que tú podías sanar, pero mira lo que estoy padeciendo. Y empezamos a blasfemar. O sea, el camino del Señor es seguro, pero mi fe necesito revisar si lo es o no. Si podría soportar lo que Hebreos dice, que muchos hombres por la fe vencieron, taparon bocas de leones, mataron osos, hicieron caer fuego del cielo, pero muchos otros sufrieron, murieron, fueron perseguidos, comida de leones, y esos se mantuvieron en la misma fe que estos, cuando Dios por la fe los libró de todos sus perseguidores. Oh, qué hermoso es que yo en el segundo servicio voy a hablar acerca de eso. Necesitas conectarte. Qué hermoso es cuando un cristiano lleno de poder le dice al rey, nunca más va a llover aquí por 3 años hasta que yo pueda decirlo. Oh, qué hermoso es eso. Que pueda venir un león a atacarme y yo pueda despedazarlo como una cabrita. Por la fe. Que por la fe yo pueda construir lo que quizás construyó Noé. Por la fe pueda salir de mi tierra y pueda ir a otro lugar y pueda tener una descendencia cual Abraham. Eso es hermoso. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian y la comida del león, el león viene y me come o se come a uno de mis hijos? ¿Qué pasa allí? Seguiremos diciendo, Señor, sigo creyendo en ti. ¿Será que nosotros tengamos la fe como de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que digan, Rey, Dios nos va a librar y nos puede librar del horno del horno de fuego, pero si no lo hace, nosotros seguiremos adorando a Dios. No vamos a adorar a tu estatua. ¿Tenemos esa capacidad o vivimos un cristianismo que no tenga esa capacidad? Que a la primera que mi coche, por ejemplo, se pinche la rueda y ya esté ahí como renegando del Señor. Mira que estoy yendo a la iglesia y me pasa estas cosas y empieza a darle patadas al coche, como si tuviera la culpa de pincharse la rueda. ¿Cómo es tu carácter, tu actitud y tu respuesta a esa fe? Por creer en el Señor, y no dudo, si tú me dices yo creo en el Señor, tú eres una persona salva. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces tú eres hijo de Dios.
¿Quién podría dudar de eso? Pero ahora tu fe se mantendrá firme o simplemente a la primera se caerá. Pregúntate esto: ¿podríamos soportar las amenazas? Quiero tener una reunión privada con los miembros de la iglesia para comentarles algunas cosas que me están pasando. Pero en esta predicación he sentido de parte del Señor comentarlo, para que puedas orar por mí, por mi casa. Hace un tiempo atrás, ya llevo quizás un año, hay algunas personas que me están persiguiendo con amenazas, con todo tipo de cosas. No lo compartí con nadie para no preocuparles. Pero sabes, es fácil decir, cuando me amenacen yo seguiré al Señor. Pero cuando se vive eso, las cosas cambian. Las cosas cambian muchísimo. Así que, iglesia, ora por tu pastor. Porque es difícil cuando uno está viviendo eso en carne propia. Cuando de repente esa persona está buscando cualquier cosa. La persona es miembro de una religión muy peligrosa en todo el mundo y está allí todo el tiempo, semana tras semana, mes a mes. Y lo único que he hecho yo es lo que la Biblia dice: ignorarlo primeramente, orar por él y bendecirlo. Tengo la capacidad para demandarlo ya, pero lo único que he hecho hasta ahora es orar por la situación, orar por él y bendecirlo. Llegará quizás un momento, pero quiero hacerlo guiado por el Espíritu Santo para que pueda demandar el acoso y la persecución, las amenazas que estoy teniendo con esta persona. Pero fíjate, cuando suceda eso en tu vida y alguien te amenace de muerte, te amenace de querer dañarte, de querer dañar tu casa, es cuando tú te preguntas: Señor, ¿voy a seguir aquí? ¿Me voy a aferrar más a ti o voy a empezar a tomar las armas carnales para defenderme? Voy a buscar a ese sinvergüenza y antes de que me mate, lo mato yo. ¿Estás aquí, iglesia? Esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Estoy dispuesto. Ahora esto es algo simple comparado a que yo sea llevado a un coliseo. Yo y mi casa seamos llevados a un coliseo y nos digan: ¿sigues creyendo en el Señor o te arrojamos allí al pozo de los leones para que seas comida? Y tú puedas decir: yo sigo creyendo en el Señor. El Señor, el camino del Señor, la salvación en el Señor no tambalea en el momento de ser amenazado. No tambalea, sigue siendo seguro. Pero tu fe en ese momento va a tambalear, va a ser probado. La salvación es por fe, pero debo revisar si mi fe es segura, si mi fe tiene la capacidad de soportar, si mi fe tiene la capacidad de ser obediente a la palabra del Señor. Esto es lo que yo tengo que preguntarme siempre. Vamos al punto número 3. Y en este punto número 3 vamos a hablar de un hombre llamado Himeneo y Alejandro. Aunque la carta está dirigida al joven Timoteo, a un verdadero hijo, en esta carta se habla de dos personas que también estaban en el camino. Porque si no estaban en el camino, entonces simplemente estos dos no necesitaban ser mencionados, por sino como dos personas, cualquier que esté en la calle, que necesita a Jesús. Porque hay salvos y no salvos. Hay creyentes e incrédulos. Hay hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios, que simplemente son criatura de Dios. ¿Alguien dice amén? Lo demás de esto solamente está el anticristo. No hay otra cosa más. Solamente hay creyentes e incrédulos. Solamente hay hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y en medio de eso solamente está el anticristo. Y hablemos de estos dos, Himeneo y Alejandro, que dice el verso aquí, después de que dice, por la palabra fiel, verso 15, y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este mandamiento, verso 18, dijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniéndote en la fe. Di conmigo, manteniéndote en la fe. Esto es lo que le dice el apóstol, manteniéndote en la fe. Una vez más, di conmigo, manteniéndote en la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, tú mantente en la fe, en la buena conciencia, la cual unos naufragaron de esa fe. Y el verso siguiente, de los cuales son. ¿Qué significa naufragaron de la fe? Estos dos que son Himeneo y Alejandro. Y la siguiente frase que sería muy difícil decir para un verdadero predicador. Ahora hoy en día hay todo sinvergüenza que puede decir cualquier cosa. Pero un verdadero predicador difícilmente diría estas palabras. Y Pablo los dice con dificultad, lo sé. Él no va a decir las cosas así por así, como digo, algunas personas lo dicen. Hijo del diablo. A cualquier persona le dicen hijo del diablo. No, este lo va a decir las cosas claramente. Esta frase tan fuerte que dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, quiere decir que estos no estaban con Satanás. No eran hijos de Satanás, no estaban en el poder de Satanás. Ellos estaban en las manos del Dios vivo. Pero estos naufragaron en cuanto a la fe. O sea, quiere decir que estaban nadando en el camino o en la ruta de la salvación, seguros. Pero en un momento dado, naufragaron. Pero no solamente dice esas palabras. Verso 6 vuelve unas cuantas para atrás, cuando él le empieza a decir más bien la edificación de Dios, que es por la fe. El verso 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y si quieres apuntar, apunta 3 palabras. Se desviaron, se apartaron, naufragaron en cuanto a la fe. Se desvían, se apartan y naufragan. Y en este momento habla expresamente de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. O sea, no estaban con Satanás, pero a estos los entregué, porque tendrían una conducta equivocada en cuanto a la fe. Tuvieran una conducta diferente, del cual quizás también puedo hablarte. Tú eres hijo de Dios y yo lo creo. Tú eres creyente, yo lo creo. Si tú eres una persona que realmente cree en el Señor, porque no creo que estés aquí porque hoy no tenías tanto tiempo y dijiste, pues yo voy a para la iglesia, ya es costumbre. O algún hombre de repente diga, pues voy, porque si no la parienta aquí se pone brava. Yo creo que vienes porque realmente crees en el Señor. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Amén. Yo lo creo en el Señor. Estamos con Dios. Estos dos estaban con Dios. Pero Pablo decía, los entrego a Satanás. Ahora esto tiene quizás cosas que podríamos hablar largo y extensamente. Pero finalmente terminaríamos en esto. Los entregué a Satanás. O sea, ya no hay más responsabilidad con nosotros, ya están en manos del Señor, ya no voy a orar más por ellos, no sé, algo así. Ya no voy a tener responsabilidad sobre ellos, ya que haga Satanás, que haga lo que quiera con estos. Los entregué a Satanás. Pero los que naufragaron, los que se desviaron, los que se apartaron, fueron estos dos que estaban en el camino del Señor.
Ahora, quizás usted y yo, aquí sí te hablo de una manera personal, porque quizás tú y yo podamos decir, eso le pasó a estos dos, porque estos dos seguramente eran unos sinvergüenzas, pero eso no me va a pasar a mí. Yo estoy seguro en el camino. Quizás podríamos decirte esto, y con humildad te digo lo que el apóstol escribe ahora en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, cuando él dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Sabes de dónde viene este verso? ¿Sabes por qué el apóstol dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga? ¿Sabes de dónde viene eso? De los primeros versos que el apóstol empieza a explicar lo que sucedió con los israelitas. Que ellos fueron bautizados, ellos creyeron, comieron comida de ángeles, o sea, comieron el maná. Gente que estuvo allí, pero a los cuales Dios les dijo: no van a entrar en mi reposo, no van a estar más allí, porque fueron incrédulos. Y esa es la palabra que utiliza el apóstol. Porque viendo al Señor, creyendo en un principio, terminaron en incredulidad. Y empieza a hablarles y a contarles lo que sucedió con Israel. Entonces, claro, ahí estuviera algún pensamiento diciendo: sí, pero eso sucedió con los de israelitas. Eso sucedió con ellos. Claro, como ellos no tenían a Jesús todavía, Jesús no había muerto. Eso sucedió con ellos, con nosotros no. Y entonces el apóstol dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que le sucedió esto a Himeneo y Alejandro, y perfectamente podría sucederme a mí. Así que yo quiero cuidarme, y quiero también que tú te puedas cuidar. Y que nosotros nos ocupemos de la salvación. Que no seamos como Himeneo y Alejandro, que se desviaron, que se apartaron y que naufragaron en la fe. Sino que estemos firmes nosotros, que cada día podamos crecer en el camino del Señor para salvación. ¿Alguien dice amén? Amén. Punto número 3. Bueno, no sé de dónde sacaron 4 ustedes. Esto me encanta. Volvamos entonces al punto número 3. Una señal de los últimos tiempos es que la gente se desvíe. O sea, que los cristianos, los que creen en el Señor, los que declaran con sus labios y creen en su corazón que Jesús es el Señor, vayan a desviarse. Esto es señal de los últimos tiempos. Mira lo que dice el capítulo 4, por favor, ve conmigo. Verso 1 en adelante dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, por favor repite la siguiente frase, más fuerte, una vez más. Hermanos, vamos a procurar tener un desayuno antes del servicio. Vamos a hacer, si no en tu casa, aquí. Amén. Gloria al Señor. En los últimos tiempos apostatarán de la fe. No voy a hablar acerca de la apostatía, pero necesitas entender, aunque sea una pincelada. Apostatar significa estar en el lado opuesto de donde tú estabas. Y aquí solamente hay 2 bandos. Jesús fue claro cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. O sea, hay 2 bandos, no hay en medio nada. O estás o no estás. Ahora, el apóstata es uno que estaba en Jesús, que estaba en el camino, que estaba en la fe, y de repente ahora se encuentra en el lado opuesto, cuando ya está en contra de Jesús. Antes decía: yo creo en el Jesús, y ahora con sus actos está diciendo: yo no creo en Jesús. Eso es apostasía. Y en los últimos tiempos, según en esta carta al joven Timoteo, le dice claramente, el Espíritu está hablando claramente, que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos, y en esta congregación no hay ninguno, gracias al Señor, pero algunos van a apostatar de la fe. Ahora, perfectamente podríamos decir: bueno, esto sucedió con aquellos, o el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Sabes que el mismo Jesús habló acerca de esto? Mateo capítulo 24, por favor, ve conmigo rápidamente. Mateo 24. El Señor habla extensamente acerca de esto. Pero mira lo que dice el verso 9. Entonces os entregarán a tribunales
y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, el apóstol Pablo dice algunos, Jesús dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si se enfría ese amor, el Señor dirá lo que le dijo también a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El apóstol, cuando le está hablando, está escribiendo estas cosas, se está dando cuenta, y movido por el Espíritu Santo, tiene que sí o sí tomar en cuenta lo que Jesús dijo aquí. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Van a tropezar muchísimo, se van a entregar unos a otros. Queridos hermanos, señal de los últimos tiempos, y nosotros estamos viviendo esos tiempos, donde habrá gente que perfectamente podrá vivir en apostasía. De verdad, todos los días le oro al Señor para que ninguno aquí caiga en ello. Que el Señor nos mantenga firmes. Pero perfectamente, queridos hermanos, podríamos ser unos apóstatas. Es de necios pensar que solamente eso le sucede al vecino y no a mí. No es de sabios pensar que eso le pasó a Himeneo y Alejandro, pero yo estoy seguro, eso no es sabio. Lo sabio es pensar que si a mi vecino le pasó, a mí también me puede pasar. Yo era joven y podría decirte que siempre he tenido un toque de sabiduría por la misericordia de Dios. Esa misericordia del Señor que hace que a veces nosotros en esa sabiduría. Pero he tenido cuidado de estas cosas, no de otras. Aprendí con golpes muchas. Recuerdo que cuando yo me casé, joven, muy jovencito, me entregué totalmente a la casa de mis suegros. Con amor, con humildad me entregué totalmente. Habían algunos que me decían, experienciados hombres me decían, no es bueno esto. Es bueno que tú tomes un lugar, tengas tu casa, vivas con tu esposa. No es bueno que estés con tus suegros. Y yo me creía sabio en mi propia opinión. Decía, eso a mí no me pasa. Eso te pasó a ti, le pasó al vecino, pero a mí, si mi suegra me dice hijo, yo le digo mamá. Y me quiere más a mí que a ella. Y es verdad, mi suegra me quiere muchísimo. Pero con golpe me di cuenta que no era bueno vivir con la suegra. Que la suegra lejos es una madre. Cerca se transforma. Yo también pensé que eso le pasaba a los demás menos a mí. Eso no es sabio. No pienses que porque le pasó esto a Himeneo, le pasó esto a Alejandro, le pasó esto a otras personas, a mí no me va a suceder eso. ¿Cuántas personas que quizás pensaban eso hoy están en el mundo después de estar predicando incluso en púlpitos, viviendo casi una vida en el Señor? Muchos que han venido ya cuando mayores, han venido al Señor y se han entregado totalmente al Señor. Y muchas veces los que vienen ya mayores, muchas veces son el ejemplo de otros que han vivido casi toda su vida en la vida cristiana. Pero no sé, algo sucede que de repente, algo sucede, la carne, el diablo están golpeando todo el tiempo para que nosotros caigamos. Y muchos de ellos han caído. Ahora sí vamos al punto número 4. Y en este punto número 4 hablemos de los demás, no solamente de Himeneo, no solamente de Alejandro. En esta carta a Timoteo, hablemos de los demás. Dice el capítulo 5, ve conmigo por favor a la carta entonces. Primera carta a Timoteo, capítulo 5,
versículo 1 en adelante, empieza a hablarle de los demás, ya no de Himeneo, de Alejandro, sino de los demás. Le dice: no reprendas a los ancianos, sino exhórtalos como padres, a los demás jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad las son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, esperando en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Y esto no está hablando de las viudas de afuera, sino de la iglesia. Por eso le dice a los ancianos como a padres, a las ancianas como madres, a los hermanos como hermanos, a los jóvenes y demás cosas, exhórtales. Pero a las viudas, que son muy buenas, que tienen hijos, que crían bien, todo va bien. Pero a las viudas que se entregan al placer, y entregarse al placer, queridos hermanos, es muy peligroso. Para cualquier hijo de Dios, para cualquier pastor, para cualquier maduro en la fe. Y uno puede decir: no, es que el que está lleno en el Espíritu nunca va a sentir deseo de placer del mundo. Yo creo que eso simplemente es no mirar el interior. No levantes tu mano, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos día y noche no sienten placeres por el mundo? O sea, deseos del placer de este mundo. ¿Cuántos no son arrastrados, seducidos por los placeres de este mundo? Algunos más que otros. Pero todos en algún momento somos tentados a este mundo. ¿Cuántos no quisieran más de lo que tienen? Disfrutar de Cancún, de México, del viaje. Que no importa lo que me cueste, por eso trabajo y me voy para allá, un chiringuito. Esos son deseos del placer. No son cosas espirituales. Y hasta un punto está bien. Yo también deseo que tú vayas a unas vacaciones merecidas, que los tienes. Pero cuando eso ya es extremo, cuando ese placer ya es casi incontrolable, entonces uno puede caer. Por eso dice el verso: pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Dice: yo estoy en el camino, yo soy cristiana, pero en realidad ya está muerta, porque se entregaba a los placeres. Eso es lo que dice acerca de las viudas. Pero todavía sigue el apóstol Pablo y dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y la siguiente frase, por favor léelo tú, porque es muy fuerte. Dice 1, 2 y 3. Hombre, es un poquito más fuerte. 1, 2 y 3. Es peor que uno que no provee para los de su casa. Uno que no es un proveedor para los suyos. Ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Un incrédulo tiene esperanza. Peor que un incrédulo ya no tiene esperanza ese hombre o esa mujer. Estas palabras que son tan fuertes, hermano, que a veces nosotros lo leemos de corrido, pero en realidad, si nos detenemos un poco, son palabras muy fuertes que el apóstol Pablo utiliza. Es peor que un incrédulo. Todavía sigue aún más. Verso 11 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Por eso esta pregunta que yo
estoy seguro que el Espíritu Santo me dijo: la fe y el camino del Señor, la salvación es segura. Pero mi fe lo es. Eso fue lo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón. Tu fe lo es. Tú estás seguro, sí. Y tú estás allí por la fe, por tu fe, por la fe que tú tienes en Jesús. Pero tu fe está segura. Porque estas jóvenes viudas, con el deseo impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Y dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y si te invito a que leas todo esto, estos versos. Quiero pues, verso 14, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han... Lee por favor esto. ¿Y lo tenemos aquí? Lee por favor. Porque ya algunas se han... ¿Quién se aparta si no es aquel que estaba en el camino por la fe? No hay forma de que se aparte uno que no está en el camino. Estás aquí. Si no estás en el camino no te apartas, ya estás apartado. Pero si estás en el camino de la fe y tú dices, yo creo en el Señor, mi Dios, estoy firme aquí y yo voy a seguir adelante, y todos los domingos repito con el pastor, estoy aquí para adorar a mi Señor, para exaltar su nombre y alabarle con todos mis... Así que aquí estoy yo. Estos se apartaron en pos de Satanás, porque aquí solamente está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y quiero terminar con un punto más, el punto número 5, en esta carta. Y vamos a hablar de dinero. Y aquí ya las cosas se ponen serias, porque cuando a alguno le hablan de dinero ya la sonrisa se le fue. Pero no vamos a hablar del tema de dinero del que tú a veces crees que te van a hablar desde este púlpito, no. Más bien vamos a hablar de dinero, sí, pero de otra cosa. Mira lo que dice el capítulo 6. El verso 10 dice así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Detente allí, porque eso continúa. ¿Sabes? Esto está hablando nuevamente para Timoteo, para la iglesia, para verdaderos hijos de Dios, no para los de afuera. Los de afuera aman el dinero. Nosotros amamos a Dios. Alguien dice amén. Pero aquel que ama el dinero, entonces tiene que darse cuenta que sus males, sus dolores, tienen una raíz en ese amor, creyendo en el Señor, amando al Señor, caminando en el camino. Ya sufre en esos dolores, en esos males, porque simplemente amó el dinero. El cual, ahora sí continúa conmigo, el cual codiciando a algunos, no todos, se extraviaron de la fe. ¿Sabes qué significa extraviar? No tengo que enseñarte esta palabra. Te extraviaste, mi hermano. Tan simple como eso. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es. ¿Por qué no te pones en pie, querido hermano? ¿Sabes que este sermón titula la primera carta a Timoteo? Di conmigo, la primera carta a Timoteo. Empezamos con lo que el apóstol le dice a Timoteo. Es Dios hablando a sus verdaderos hijos. Y sí o sí tiene que terminar también hablándole a Timoteo. Después de que le dice esta palabra, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. O sea, ya no están más en el camino de la fe, están extraviados. ¿Por qué? Porque amaron el dinero y fueron traspasados de muchos dolores, porque lejos del camino de Dios la gente sufre esos dolores. Y entonces el verso 11 dice: mas tú, Timoteo, y yo en el nombre del Señor te digo, mas tú, a ti, ahora,
El apóstol Pablo le escribe estas palabras al joven Timoteo: pero yo en el nombre del Señor te digo a ti, mas tú, oh hombre de Dios, levante la mano algún hombre y o mujer de Dios, mas tú, hombre de Dios, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. El diablo quiere llevarte en pos de él. El mundo te está llamando para que tú puedas irte y puedas extraviarte, puedas desear esos placeres que el mundo entero te quiere dar. Y esos placeres son momentáneos, recuerda esto. Te da una felicidad, un chute, no de ginger, no, de placer, pero de placer, donde se va a liberar dopamina de una manera extrema y vas a sentir el placer más elevado, pero a la media hora estarás sufriendo las consecuencias de eso. Y el apóstol le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pelea la buena batalla. Y la siguiente frase es otra frase, pero bastante fuerte, cuando él dice: echa mano de la vida eterna. Yo le pregunto al apóstol Pablo: ¿cómo así, apóstol? Y no era que Jesús nos daba la salvación y ya nosotros no teníamos que hacer nada. ¿Por qué le escribes esto al joven Timoteo? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición. Di conmigo: hasta. O sea, no es ahora solamente, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese momento huyamos de estas cosas. Huyamos de todo aquello que hemos hablado, los placeres, los deseos, la mala enseñanza, las malas doctrinas, todas estas cosas. Porque estando en el camino del Señor, estando en la salvación, estando en nuestro Dios, queridos hermanos, podemos naufragar, desviarnos, extraviarnos, apartarnos. Son palabras muy claras. No son palabras dudosas. Perfectamente podíamos desviarnos. Si nos desviamos del camino, no creamos que vamos a llegar a buen puerto. Si nos desviamos, podemos darnos por perdido. El Señor dice unas palabras, fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esfuércense. Esa palabra es muy fuerte. Señor, yo no tengo que hacer nada. El diablo dice esto: tú no tienes que hacer nada, ya Jesús lo hizo todo. Pero Jesús dice: esfuércense. Contrario a lo que dice: no hagas nada, ya Jesús lo hizo todo. Y Hebreos capítulo 3 también dice lo mismo: esforcémonos pues por entrar. Esforcémonos. Nosotros estamos firmes, y yo lo creo, a pesar de tus errores, a pesar de esos pecados que quizás esta mañana o en la noche estabas cometiendo. A pesar de eso, creo en la gracia que envuelve nuestras vidas, en esa gracia de Dios que envuelve nuestras vidas. Por eso yo puedo creer que somos salvos en el nombre de Jesús, que estamos firmes en el camino. Pero no pensemos que no vamos a caer. Mire que el que está firme no caiga. No caigamos en el error. No caigamos en esas falsas enseñanzas que nos dicen: no hay nada que hacer. Nosotros todos, ya Dios lo hizo todo. No, esforcémonos nosotros. No caigamos y estemos firmes en el Señor. Como he dicho que iba a hablar acerca del amor un poco. Mira, quiero decirte esto: en esto se conoce que somos verdaderos discípulos del Señor, en que nos amemos unos a otros. Quizás ahí sí te va a tocar un poco duro esto, porque si tú no estás amando, si tú no estás amando a la persona que está a tu lado, si tú no muestras amor, estás en un momento peligroso. Si tú no muestras amor hacia los demás, porque es la única prueba, la única forma de saber que realmente estoy en el camino del Señor es cuando yo amo.
Y no es cuando yo amo un día, porque tú puedes amar un día, 2 días, un mes, un año, 2 años. Pero después de tener ese amor, puedes dejar que pequeñas raíces de amargura, de resentimiento, de rencor empiecen a anidar en tu corazón. Y eso es muy rápido, donde eso empieza a hacer raíces en tu corazón. Porque cuando tú vienes al Señor, aceptas a Jesús, el Señor te hace libre de todas esas cosas. Te hace libre, totalmente te hace libre. Eres libre, eres hijo de ese momento. Tu naturaleza cambia. Pero, ahí está el pero. Si tú no perdonas las ofensas, los pecados a los demás, entonces en tu corazón entra una raíz de resentimiento, una raíz de rencor, una raíz, y empiezan a haber raíces allí. Y cuando menos te has dado cuenta, ya no amas. Ahí ya no amas, porque ya hay raíces de rencor, de iras, de resentimientos. Y ahí perfectamente puedes darte cuenta de que te has desviado, te has extraviado. Cuando has empezado en el amor, has dejado que las raíces de amargura entren en tu vida, y eso te lleva al desvío. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza en el Señor. Si tú has caído en eso, puedes volver perfectamente. Y hoy hacer una oración conmigo y decir: Señor, yo hasta el día de hoy no he perdonado, pero yo hoy quiero perdonar a todas las personas y quiero pedirte perdón, Señor. Y puedes decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. ¿Por qué no levantas tus manos? Y digo: mi Señor, he escuchado tu palabra, yo creo en tu palabra. Yo te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador. Una vez más, Padre eterno, declaro con mi boca que eres mi Dios, que eres mi Señor y mi Salvador. Cuando estoy contigo me siento seguro. Estoy en ti, estoy seguro. Pero yo hoy quiero pedirte lo que tus discípulos te pidieron un día. En nombre de Jesucristo. Padre, quiero hoy unirme a la oración de todos mis hermanos y quiero pedirte lo que tus discípulos un día te pidieron. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Padre. Oh Señor, aumentanos la fe. Que nuestra fe no sea una fe endeble. Que nuestra fe no sea una fe débil. Que nuestra fe sea una fe fortalecida por el poder de tu Espíritu Santo. Que tengamos la capacidad de soportar la persecución, de soportar todos, Señor, los ataques del adversario. Que estemos dispuestos a morir si es necesario, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso?